Dios es de espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucha alegría volverlos a ver. Sabemos que este domingo es del Señor, es un día para reunirnos, para gozarnos y para bendecirlo y darle gracias al Señor. Me da mucha alegría, como dije, y estamos todos como hermanos aquí reunidos para alabarle solamente a Él, que es nuestro Señor. Les invito, hermanos, a leer Salmos 142, del 1 al 7. Como título de esta lectura tiene Petición de ayuda en medio de la prueba. David hace esta oración cuando estaba siendo perseguido por Saúl y él estaba en una cueva, al fondo de una cueva. Versículo 1 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Amén, hermanos. Como hemos escuchado la palabra de Dios, pues David se encuentra muy triste, está muy afligido porque está siendo perseguido por el rey Saúl. Tuvo que esconderse en una cueva oscura. Seguramente estaba solo, porque habla de su soledad. Y muchos de nosotros nos hemos sentido así. En algún momento nos hemos sentido solos, tristes, con preocupaciones. Muchas veces nos hemos sentido que no podemos con los problemas que tenemos. Y David se sentía así. Y en esos momentos que él se sentía así triste, pues lo que hizo es una oración para Dios. Y eso nos enseña David, que nosotros en los momentos tristes o alegres también debemos dirigirnos a Él. Y el Señor escucha esa oración. Dice David que se encontraba solo, pero después de un momento, después de unas horas, llegaron 400 hombres. Entonces el Señor escucha la oración. Nosotros muchas veces nos sentimos solos, pero el Señor pone hermanos creyentes a nuestro alrededor, que ellos pueden ayudarnos en oración. Entonces, para nosotros eso es una ayuda, es una salida, es una luz. El Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Tenía un propósito para David también. Él todavía no era rey. Entonces, pienso yo que él estaba perfeccionando para ser rey. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros pasamos por una prueba que sentimos no poder, el Señor tiene un propósito para nosotros, para salir fuertes, para salir fortalecidos en Él, con muchas ganas de orar, creyendo, porque el Señor nos saca de ese hueco, de esa oscuridad. Él nos saca de ahí. Entonces, el propósito de Él es aumentar, creer en Él, porque muchas veces no creemos en Dios. Muchas veces nos decimos ser creyentes, pero no creemos a Dios. Entonces dice que David clamó a Dios. Nosotros también debemos clamar. Debemos clamar a Dios. Nosotros sin su presencia no podríamos salir de esa cueva, no podríamos salir de los problemas. Sabemos que contamos con Él.
y solamente Él nos va a dar esa libertad para salir fuertes y sobre todo para darle la gloria a Dios. Esto es lo que me llama mucho la atención de David, cómo nos enseña a clamar al Señor. Hermanos, yo también les invito a que clamemos al Señor, que confiemos en el Señor. Hermanos, les invito a ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a orar por nuestro ministerio de alabanza, por la palabra, por la escuela dominical. Señor mi Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no estamos solos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en el templo con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por fortalecernos, Señor, por darnos esas fuerzas para salir de los problemas, para salir de enfermedades, Señor. Gracias, mi Dios, por el amor, por la misericordia que tú tienes. En esta mañana, Señor, pongo en tu presencia el ministerio de alabanza, Señor. Gracias te doy por ellos, por sus vidas, Señor, por su testimonio. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos presentes y no presentes, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que están enfermos, Padre Santo. Sabemos que tú estás, Señor, cuidando de ellos. Te damos gracias, Señor, por nuestros niños también. Y quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a alabar al único que se lo merece, al Altísimo, al que todo lo puede. Amén. Amén. Él es Dios Altísimo. Confiado habitaré.
gracias, Padre. Y la mejor forma de alabarte y adorarte es obedecer tu voz. Queremos obedecerte cada día. Santo eres. A ti damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje de hoy que Dios va a cumplir es la presencia de Dios. Y está en Éxodo 40, del 34 al 39. Dice así: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria del Señor la llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel y en toda su jornada. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Vemos que el título del mensaje es la presencia de Dios. Vemos que Moisés y los levitas prepararon el tabernáculo, sino prepararon el templo. Ya todas las piezas estaban encajadas, estaban en su lugar. Solo una cosa hacía falta: que la presencia de Dios descendiera en el tabernáculo. El pueblo preparó ese lugar y la presencia de Dios descendió en ese lugar. Si nosotros tenemos una mega iglesia, tenemos 10.000 miembros, tenemos una iglesia muy bonita, pero si la presencia de Dios no está, ¿para qué vale esa iglesia? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy la presencia de Dios esté en cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de la bendición del templo? Es cuando nos aferramos a la palabra de Dios. Tenemos que pensar en tres cosas muy importantes en este día. Primero, debemos de deshacernos de los pensamientos vacíos. Somos el pueblo de Dios. Y por eso debemos de deshacernos de nuestros pensamientos vacíos. Muchos pensaban en volver a Egipto, el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué significa Egipto? Significa el mundo. ¿Cuántas personas creyentes están en el Evangelio, pero están pensando en el mundo? Ay, cuando estaba en el mundo, el dinero que ganaba, las fiestas que me metía, qué bien me lo pasaba. No podemos estar en dos bandas, o estamos en el Evangelio o estamos en el mundo. Llevaba el pueblo de Israel grabado a Egipto en sus pensamientos. Ellos pensaban que en Egipto podía también revelarse el poder de Dios. Y es verdad que eso también es correcto. ¿Por qué allí en Egipto no se manifestaba el poder de Dios? También se podía revelar el Señor. Pero el Señor lo que quería es que se salieran de Egipto. Salir y que cambiaran lo que estaba grabado en su vida. Que salieran y que cambiaran la raíz que había en su vida. Y que cambiaran su naturaleza, que era corrupta en su vida. Vemos en Deuteronomio 6, del 3 al 9, vemos cómo Dios le da una ordenanza al pueblo de Israel para la próxima generación, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, que le des el Evangelio a sus hijos, por la mañana, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando van andando. Sino Israel vivió más de 400 años en Egipto y vivió como esclavo. No tenía que ser así, pero así vivió el pueblo de Israel. Cuando perdemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Somos esclavos de este mundo. Es decir, Dios quería cambiar la raíz que estaba grabado completamente en su vida. Tenemos que ver como el problema de nuestra raíz, lo que está grabado en nuestra naturaleza. Y si no cambiamos eso mediante Cristo, es imposible que podamos cambiar. Recuerden, recibimos fuerza conforme a lo que se ha grabado en nuestra vida. Recibiremos respuesta conforme a la naturaleza que tenemos. Tenemos que grabarnos para ser liberados. Génesis 3:15. La simiente de la mujer, Cristo. Tenemos que grabarnos. Génesis 6:14. Tenemos que estar dentro del arca que simboliza a Cristo. Tenemos que grabarnos eso 18, la sangre puesta en el dintel de la puerta que nos saca de Egipto.
Si no enraizamos la palabra, seremos cautivos en Babilonia como fue cautivo el pueblo de Israel. ¿Saben lo que significa Babilonia? Confusión. Y cuando ellos eran cautivos en Babilonia, estaban confusos en Babilonia, Dios les dio la palabra de Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos que cambiar nuestra naturaleza. ¿Y cómo se cambia lo grabado, la raíz, nuestra naturaleza? Como la iglesia primitiva, Hechos 1:1, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Grábense a Cristo. ¿Cómo cambiamos la raíz? El reino de Dios. 40 días estuvo hablando sobre el reino de Dios. ¿Cómo cambiamos la naturaleza? Con la plenitud del Espíritu Santo. Bendigo en el nombre de Jesucristo para que cambiemos lo grabado, la raíz y el Evangelio. ¿Y qué pensaban también el pueblo de Israel en el desierto? Ellos decían, ¿por qué tenemos que entrar en Canaán? Canaán es la evangelización del mundo. No entendieron bien por qué Dios había llamado al pueblo de Israel. Pero también ellos no entendieron bien sus posesiones, porque cuando salieron de Egipto ellos cogieron muchas posesiones y pensaban así, de esas cosas incorrectas. Ay, pues ya lo tenemos todo, tenemos buenas posesiones. Eso está bien, pero Pablo llegó a decir que eso es incorrecto, en el sentido de que no podemos poner todas estas cosas antes que el Señor. Él dijo, todo es basura por conocer más y más a Cristo. Así pensaba el pueblo de Israel. Muchos creyentes están haciendo cosas vacías que no tienen ningún sentido. Tenemos que salir de esas cosas vacías. Si oramos y cogemos la palabra, y oramos con la palabra, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Israel había ido a Egipto para hacer las misiones, pero se quedaron como esclavos. Eso es ilógico. ¿Cómo el pueblo de Israel llegó a ser esclavo? Porque perdieron la corriente de la palabra, perdieron la palabra en sí. El tiempo del desierto era para prepararse, para no quedarse allí. Ellos pensaban que sus posesiones eran todo lo que ellos tenían. ¿Cuánta gente puede haber creyente que tenga un buen trabajo, un buen dinero? Bueno, mientras que vaya los domingos a la iglesia o mientras que, bueno, ya tengo todo. No, no es eso. Eso está bien, pero lo primero tiene que ser el Evangelio. Y no hacer como el pueblo de Israel. No, como ya tenemos bastantes posesiones, como que vamos sobrados. No, eso es un error. Pero Dios, ¿qué hizo? Le quitó las posesiones para hacer el tabernáculo. Incluso así sobró de las posesiones que ellos tenían. Los que pensaban así murieron y no entraron en la tierra de Canaán. Tenían cosas vacías. Amén. Vemos que Dios le dio la palabra en el desierto. Dios le llevó por ese camino del desierto. Tenía el arca del pacto. Y Dios desde el principio le dio maná. Le habló de las 3 fiestas, que no tenemos que perder la Pascua. ¿Qué hemos dicho? Éxodo 3:18. La sangre puesta en el dintel de la puerta. La sangre que nos sacó a cada uno de nosotros de Egipto, y por esa sangre hemos sido liberados de las maldiciones. ¿Qué nos está hablando? Está hablando de esa sangre del Cordero de la cruz, que es Cristo. La segunda fiesta que quiere que recordemos es Pentecostés, Hechos 2:1. Cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, el día de Pentecostés, necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Y la tercera fiesta es hablando de la cosecha, Efesios 1:3. ¿Qué nos está diciendo? Somos sellados por el Espíritu de Dios para ir al cielo. Amén. Tenemos que disfrutar del tabernáculo, de las bendiciones del templo. Por eso estamos en el sitio de la bendición. Aleluya. El sitio de la bendición es la iglesia. Por eso en el templo tenemos que tener esas bendiciones del arca que nos habla la palabra de Dios. Esas bendiciones de las tablas de la ley, que la palabra, ese tabernáculo, que había 7 cosas o 7 contenidos muy importantes. ¿Cuál es el primer contenido que había en ese templo, en ese tabernáculo? Primero, las tablas de la ley. Está hablando que estaba en la palabra de Dios. Nos habla de la oración de la palabra. Lo segundo, nos habla de la mesa del pan. El maná es comer el alimento necesario, el alimento espiritual. Nos habla de la oración del culto. También la oración a tiempo marcado. Nos habla de la luz, de las lámparas. Siempre las lámparas tenían que estar encendidas, como en nuestra vida, todos los días tiene que estar encendido. La cuarta cosa que había en el tabernáculo era el incienso. ¿Qué nos está hablando? La oración de 24 horas.
también habla de lavarse las manos. Ya nos habla aquí qué importante que podamos lavarnos las manos para estar limpios también delante del Señor. No está hablando solamente de lavarse las manos en sí, sino aquí nos está dando nos está enseñando algo espiritual de poder estar delante del Señor limpio de corazón. También nos habla el atrio, la oración del futuro. ¿Qué nos habla aquí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ti, fuera del atrio. Y el último nos habla del aceite, que representa el poder del Espíritu Santo. Estos 7 puntos aparecen dentro del templo. Hay respuestas que vienen inmediatamente. Esto es un proceso, ¿no es así? Pero tenemos que ver el cumplimiento de todo. Dios cumple su palabra y la cumple de una manera precisa. Debemos de orar y coger la palabra y un día, en el tiempo de Dios, las enfermedades desaparecerán. Amén. La mejor respuesta es el lugar donde la gloria del Señor habita. ¿Y dónde es eso? En el templo. Acordaros que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de edificar un templo para la gloria de Dios. Un templo que le demos la gloria a Dios. Si estamos atrapados en las heridas del pasado, nuestras generaciones también están atrapados en esas ataduras y en esas heridas, como también nosotros podemos estar. Habían salido de Egipto, pero todavía tenían la ideología de Egipto. Dios no tuvo otra opción que llevárselo poco a poco. Tenemos que salir de ahí. Dios, que es un Dios bueno, lleno de misericordia, de poder y muy sabio, ¿qué hizo? En esos 40 años, Dios se llevó a todos los que tenían esa ideología de Egipto y solamente dejó a Josué y a Caleb, que entró en la tierra prometida. Todos los demás no llegaron a Canaán. Nosotros debemos de construir el templo. Ahora, ¿qué respuestas vienen cuando nosotros construimos el templo? Primera, las respuestas de hoy. ¿Cuáles son? Es el templo que debemos de preparar. El tabernáculo. Primera de Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Ahí puso las bendiciones el Señor. Dice que la nube cubrió el tabernáculo, el santuario, y esta nube era una señal de la presencia de Dios para ser visto de día y de noche por todo Israel. La pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo nos ve la gente de fuera? ¿La gente nos ve realmente esa señal de la presencia de Dios en nuestras vidas? Lo segundo es el tabernáculo de reunión. Nos reunimos en el templo y tenemos la bendición. Hay personas que piensan que no tenemos que reunirnos, que yo lo hago en mi casa, oro en mi casa, hago culto en mi casa. La bendición está cuando nos juntamos, dice la palabra de Dios. Y lo tercero habla de las tiendas, son las casas, donde vivían, donde disfrutaban de la palabra y la oración. Pero no acaba aquí. También está la respuesta del segundo punto que nos habla de las respuestas del desierto. ¿Cuáles son esas respuestas que nos hablan del desierto? Primero, las lámparas. Terminaron la edificación del tabernáculo y escondieron esas lámparas. Sino esas lámparas siempre tienen que estar encendidas. Versículo 34. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Dios guió al campamento de Israel a través del desierto. Dios guía a la iglesia totalmente, absolutamente. Y Dios quiere una iglesia que se vea la gloria del Señor, que esté llena esa iglesia, ese santuario de Dios. Vemos que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Efectivamente lo llenó. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy seamos llenos de la gloria de Dios. Lo segundo habla de reunirse. La gloria de Dios resplandecerá. Versículo 35 dice, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre el tabernáculo y la gloria del Señor lo llenaba todo. El santuario estaba lleno de la gloria de Dios. Ese tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Tenemos que ver que la nube permaneció sobre el tabernáculo de día y de noche. ¿Y qué representa esa llenura, esa presencia de Dios? Representa a nuestra familia, representa a la iglesia. Fijaros, tanto alumbraba la luz y tan terrible era el fuego que había que Moisés no podía entrar.
Tenía que ser algo asombroso y se veía perfectamente, dice la palabra de Dios. Lo tercero habla del camino, en el camino. La gloria de Dios resplandece y llena todo. Versículo 36 al 38 dice, la nube no solo servía para dar sombra de día y luz de noche, sino también otro propósito era que guiaba al pueblo por el camino. Era la señal en el desierto, lo guiaba por ese desierto. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Israel debía seguir a Dios y la guía era la nube, que simboliza al Espíritu Santo. Versículo 38, a lo largo de todo el viaje de los israelitas y a la vista de todo ello, la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche había un fuego sobre él. Aleluya, porque eso también pasa en la iglesia. Si nosotros estamos en la palabra, si nosotros estamos comprometidos al Señor, la gloria de Dios se va a manifestar. En el libro de Números 9, del 15 al 16, Dios guió a su pueblo también igual. Menciona este evento de Éxodo, de día que instalaba el santuario, es decir, ¿qué es lo que pasaba también en Números? Pues nos habla de la tienda de la alianza, la nube lo cubrió y desde ese atardecer aparecía sobre el santuario una especie de fuego que duraba hasta el amanecer. Así sucedía siempre, los israelitas dependían de la sombra y el calor de la nube para sobrevivir. ¿Os imagináis en el desierto con lo que pega? Una nube lo cubría para ir bien y por la noche, como hacía frío, tenía ese fuego que lo calentaba. La nube servía a Israel como protección, pero también como dirección. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, nos dirige y nos guarda por delante y por detrás. Amén. Lo tercero habla de la respuesta del futuro. Habla hacia el futuro. Cuando hablo del movimiento de la iglesia, ¿qué quiero decir? Que hay que levantar una iglesia para sanar, una iglesia para salvar a 237 naciones. Una iglesia que sea de 24 horas. Está hablando del futuro. Una iglesia que cuando las personas vengan puedan recibir la salvación y la sanidad. Tenemos que levantar una iglesia así. Esa clase de iglesia. Lo segundo habla de Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Qué dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo lo que piensas, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ámalo con todo lo que eres, con todo lo que vales, y grábate, nos dice, en la mente lo que yo te digo. Cuando habla de la mente también habla del corazón. Y enséñale continuamente a tus hijos. Repíteselo a toda hora a tus hijos. Y habla de ella en casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Lleva estos mandamientos en tu mano, en la frente. Escríbelo en la puerta de tu casa. Amén. Si no hacemos esto, ¿qué va a pasar a la próxima generación? Después que viene creyente llorando, mira a mi hijo. Yo no estoy diciendo que porque le demos el evangelio a nuestros hijos 100%, van a seguir esto. Pero hay un porcentaje muy elevado de que lo hagan. Nuestro ejemplo. Pero ¿por qué nuestros hijos no se van? Porque necesitan ver la gloria de Dios y la presencia de Dios en cada instante de nuestra vida. Pero Dios nos manda que hagamos eso a nuestros hijos. Hay que salvarlos. La próxima generación, que lo que viene detrás es muy fuerte. Y lo estamos viendo en la tele. Después también, el último punto habla de los 5 milagros que hizo el pueblo de Israel. Yendo para Canaán. El río Jordán, Dios abre las puertas. Vemos Jericó, Dios quebró los muros de Jericó. Vemos los amorreos, el sol se detuvo, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Aná, cómo conquistaron los montes con este rey. Y vemos la conquista de esos 7 pueblos, que significa que se quebró la oscuridad allí donde ellos iban. Conclusión, salgamos de las cosas vacías y tomemos la palabra de Dios. Que resplandezcamos con la gloria del Señor y el templo sea un templo lleno de la gloria de Dios en este día. Que no solo disfrutemos solamente de la nube, sino también de la gloria de Dios. Hemos visto la manifestación de Dios, la presencia visible de Dios con el pueblo de Israel. La presencia guió al pueblo a través del desierto. Y tenemos que pensar cómo nos ve la gente de fuera.
La gente tiene que ver en nuestra vida, en la iglesia, la presencia de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Era Dios por medio de su presencia en la nube que le indicaba lo que tenían que hacer o dejar de hacer. ¿Y cómo lo hace hoy Dios? Nos guía por su palabra y hace lo mismo. Por su palabra nos indica qué tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Nosotros decimos que la iglesia es Cristo la cabeza que nos guía. Pero yo me tengo que hacer estas preguntas. ¿Es Cristo realmente la cabeza de la iglesia? ¿Es Cristo realmente la cabeza de mi vida? ¿O estamos nosotros siguiendo la guía y las indicaciones de Dios mediante su palabra? ¿Estamos haciendo eso? Si hiciéramos eso, la iglesia estaría llena. Pero algo estamos haciendo mal que esto no surge. Porque dice, y su nube, que es la guía del Espíritu Santo, nos guía hacia toda la verdad. Hoy, en la actualidad, el Espíritu Santo ocupa esa nube en el desierto. Nos guía, nos conduce, nos lleva a toda la verdad. Amén. Hoy Dios quiere llenar nuestra vida con su presencia y su gloria. Dios quiere guiarnos con su nube, con el Espíritu Santo, con esa columna, con esa nube de día y fuego por la noche. Vamos a orar y a pedirle a Dios que seamos llenos de su presencia y de la gloria de Dios en este día. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos como al pueblo de Israel que tú nos llenes con tu gloria, con tu presencia. Señor, yo te ruego por los que me están escuchando que puedan en estos momentos ser llenos de tu Espíritu Santo. Que la gloria de Dios esté en su vida, que lo llene, Señor, como tú llenaste el tabernáculo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios que está en nosotros y que la llenura de tu Espíritu Santo llene nuestra vida ahora y para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.